Terminamos como siempre complicándolo todo un poquitín. Una vez que ya sabemos cómo se calculan las derivadas de las funciones elementales y cómo se hacen las derivadas de operaciones con funciones, sobre todo suma, resta, multiplicación y división, vamos a suponer ahora que f de x no es una función elemental, sino una función compuesta con otra. Entonces, la derivada de la función compuesta de dos funciones f y u es la derivada de u por la derivada de f con la variable correspondiente en cada una de ellas. Es decir, si g de x es la composición de f con u, es decir, f aplicado a una cierta función u de x, entonces la derivada de g es la derivada de la función compuesta. Esto es f' de u de x por u' de x. Vamos a ver un montón de ejemplos porque es un proceso difícil de asimilar, pero una vez que se entiende, se interioriza y se hace mecánicamente. Bueno, si tenemos la función en el apartado A, f de x igual a x al cubo más 2x al cuadrado elevado todo ello a 5, la derivada es 5 por x cubo más 2x al cuadrado por 3x cuadrado más 4x. Bueno, vamos a ver de dónde sale todo esto. Si tuviéramos f de x igual a x a la quinta, sería muy fácil hacer la derivada, porque sería 5 por x a la cuarta. Bueno, pues vamos a hacer un cambio de variable que sea como si la base de esa potencia 5 fuera una cierta variable u. Es decir, definimos u de x como x al cubo más 2x al cuadrado. Podemos expresar entonces f de x como f de u y tendríamos f de u igual a u a la quinta, muy fácil de derivar, f' de u igual a 5 por u a la cuarta. Ahora, por la regla de la cadena, como yo no tengo f de x sino f de u de x, f' de x es f' de u por u'. Esto que dice aquí, si consigo subrayarlo. Vale. Entonces, f' de u, llamando u de x a x cubo más 2x al cuadrado, f' de u sería 5 por u a la cuarta, es decir, 5 por x al cubo más 2x al cuadrado elevado a 4, f' de u. Y luego tenemos que derivar por u'. Como aquí tenemos lo que es u, pues derivamos u' es 3x al cuadrado más 4x, y es lo que añadimos como el último factor. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que tenemos f de x el neperiano de x al cuadrado. Si yo tuviera el neperiano de u, su derivada sería sencillísima. Sería 1 partido por u. Bueno, pues vamos a ver. Si yo llamo u x al cuadrado, la derivada de u' será 2x, es lo que tengo que añadir al final. Con lo cual, f' de x sería f' de u, que es 1 partido x al cuadrado, porque donde pone u pongo x al cuadrado, según me dice aquí el cambio de variable, y multiplicado por la derivada de u, que es 2x, pues multiplico por 2x. Y simplifico una x del numerador con una del denominador, y el resultado final queda 2 partido por x. Tercer ejemplo. Si tengo f de x, ahora ya no es el neperiano de algo raro, donde el algo raro era x al cuadrado, sino ahora el cuadrado de algo, y ese algo es un neperiano. O sea, es parecido al anterior, pero absolutamente diferente. En este caso, si yo tuviera x al cuadrado, la derivada sería muy fácil. Si yo consigo hacer que f de u sea u al cuadrado, su derivada es 2u. Bueno, pues ¿cómo consigo esto? Llamando u al neperiano, es decir, a la base de esa exponente 2. ¿Y cómo se hace la derivada del neperiano? Pues 1 partido por x. Entonces, si yo tengo f de u igual a 2u y quiero deshacer el cambio de variable y pasar a x otra vez, f' de x sería f de u, es decir, 2 neperiano de x, porque donde pone u pongo neperiano de x según el cambio de variable que he hecho, y le añado u', que es 1 partido por x, que lo tengo ya calculado aquí al principio. Bueno, pues entonces, la tabla de derivadas de funciones elementales y de derivadas de operaciones con funciones se puede expresar ahora como esta tabla, que me parece bastante fácil de entender.
la miráis despacio, veis el ejemplo que hay de cada una de las funciones y no es nada más que la de las funciones elementales, pero suponiendo que la variable no es x sino una cierta u de x. Y siempre añadimos la derivada de u entonces por la regla de la cadena. Bueno, pues os veis esta tabla despacito, recurrís a ella cuando os haga falta y vamos a hacer un montón de ejemplos ahora. A ver, en esta tabla que os he puesto, u, v y w son funciones de x, es decir, son u de x, v de x y w de x, con las que se compone f para que sean funciones compuestas. Bueno, pues empezamos. Si f de x es igual a 5 elevado a 2x, hacemos el cambio de variable, yo sé la derivada inmediata de 5 elevado a x. Y si yo tuviera en lugar de 2x, x, o vamos a llamarle u, entonces, si esta fuera la función, su derivada sería muy fácil. Bueno, pues hacemos un cambio de variable, u elevado, u de x es ese exponente 2x y su derivada es 2, para tenerlo preparado para luego. Entonces, como yo tengo f' de u, para pasar a f' de x, hago f' de u, que lo sé calcular, y multiplico por la derivada de u. Segundo ejemplo, f de x igual a 7 elevado a 3x al cuadrado menos 4. Yo sé la derivada inmediata de 7 elevado a x, o de 7 elevado a u. Si yo tengo 7 elevado a u, sé derivarlo. Luego solo tengo que añadir la derivada, cambiar u por el cambio de variable que haga y añadir la derivada de u al final. Pues eso es lo que hago. F' de x es 7 elevado a u, que es 7 elevado a 3x menos 4 por neperiano de 7, y multiplico por u'. Tercer ejemplo. Tengo f de x es el neperiano de 5 por x al cubo. Si yo tuviera el neperiano de u, lo sabría derivar muy fácil. Pero, aunque no lo tenga, hago este cambio de variable, derivo mi función u para tenerla preparada para luego, y entonces f' de u es 1 partido por u, pero si paso a variable x otra vez, sería f' de u sería todo esto, y u' esto de aquí. Hago operaciones y me queda 3 partido por x. Siguiente ejemplo. F de x es el logaritmo en base 3 de x al cuadrado. Si yo llamo a x cuadrado, le llamo u, me preparo su derivada para luego, 2x, entonces f de x pasa a ser f de u y se simplifica. En lugar del logaritmo en base 3 de x cuadrado, tengo el logaritmo en base 3 de u. Esta es una derivada inmediata. La derivada de u', o sea, la derivada de f' de u sería 1 partido por u por el neperiano de la base. Ahora deshago el cambio de variable poniendo donde pone u x y añado la derivada de u, que es 2x. Hago operaciones y queda 2 partido 3 neperiano, x neperiano de 3. Vamos ahora con un producto. Según la tabla de las derivadas, si yo tengo que una función es el producto de otras dos funciones, su derivada, o sea, si f es u por v, su derivada es u' por v más u por v'. Bueno, pues me preparo a u le llamo seno, o sea, al seno de x le llamo u y su derivada es el coseno. A el neperiano de x le llamo v y su derivada es 1 partido por x y simplemente aplico la fórmula. Vamos con esta. Tengo que f de x es el seno de 3x por el neperiano de la raíz de x. Es un producto, pero aquí, en lugar de tener, como en el ejemplo anterior, x, tengo 3x. Y en lugar de tener neperiano de x, tengo raíz de x, que tengo que añadir simplemente las derivadas de estas funciones compuestas. Entonces, me quedaría que si una función es el producto de otras dos, la derivada es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera por la de primera sin derivar por la derivada de la segunda. Me preparo, llamo u de x a seno de 3x. ¿U', qué será? Pues la derivada del seno es el coseno, pero esto es una función compuesta a su vez. Tengo que multiplicar por la derivada de 3x, que es 3. Luego me queda 3 coseno de 3x. La segunda función es el neperiano de la raíz de x. ¿Cuál será su derivada? Pues 1 partido por la raíz de x por la derivada de 1 partido de la raíz de x. Y haciendo operaciones me queda 1 partido 2x. Y ahora simplemente aplico la fórmula de la derivada de un producto.
Vamos con esta otra. F de x es la tangente de una cosa muy fea. Bueno, si fuera la tangente de u, yo sabría hacer la derivada, 1 partido coseno cuadrado de u. Pues hago este cambio de variable, u igual a la raíz cúbica de x más 5x. Me preparo la derivada porque la voy a necesitar luego. La derivada de esta suma es la derivada de la primera más la derivada de la segunda. La derivada de la raíz cúbica de x, pues 1 partido 3 raíz cúbica de x. Al cuadrado, perdón, aquí falta un cuadrado abajo. Vaya, voy a ponerlo, a ver si soy capaz, en verde, y aquí iría un cuadrado. Y la derivada de 5x es 5. Entonces, f' de u sería 1 partido coseno cuadrado de u. Como tengo que deshacer el cambio de variable, en lugar de u pongo su valor y además multiplico por u'. Luego me queda 1 partido por el coseno cuadrado de raíz cúbica de x más 5x, que es f' de u, y lo multiplico por la derivada de u'. Y aquí es donde me vuelve a faltar un cuadrado. Ahí. Bueno, vamos con esta otra. Y estas son 3 funciones compuestas, una dentro de otra. Estos ejercicios hay que hacerlos muchas veces muy despacio hasta que uno vea claro todos los pasos. Bueno, yo sé hacer la derivada del neperiano de x. Bueno, pues vamos a suponer que tengo el neperiano de u. Entonces, ¿u qué sería? Seno de 3x al cuadrado. Voy a necesitar la derivada de u. Me la preparo. Pero esta es a su vez otra función compuesta. Yo sé que la derivada del seno es el coseno. ¿De qué? Pues de 3x al cuadrado. Como el argumento no es x, sino una cosa más complicada, derivo esta cosa más complicada que es la derivada de 3x cuadrado, que es 6x. Y ahora ya simplemente sustituyo. Si tengo f de u igual al neperiano de u, f' de u es 1 partido por u. Y empiezo a deshacer cambios. F' de x será 1 partido por u es esto. Esto es la derivada de u y por u'. Y u' hemos dicho que es coseno de 3x cuadrado multiplicado por 6x. Aquí lo único que he hecho ha sido poner el desglose de la segunda composición. Si u de x es seno de 3x al cuadrado, puedo volver a hacer un cambio, pero esto se puede hacer de cabeza, por eso antes no lo he hecho, aquí simplemente lo explico. V', si v fuera 3x cuadrado, v' sería 6x, y entonces u, cuando la variable sube, sería seno de v, y la derivada del seno es el coseno, pero como deshago el cambio, y no es coseno de x, sino de 3x cuadrado, multiplico por v' y lo sustituyo arriba. Bueno, pues ahora solo queda practicar y practicar y practicar todo tipo de complicación de composición y operaciones con funciones, y tengo que saber de memoria la tabla de derivadas. Pues ánimo y suerte.